todos, bienvenidos, bien hallados, aliados de la cultura. Nos encontramos de nuevo para llevar a cabo nuestra realización del segundo vídeo referido a la nueva serie que hemos llamado, como recordaréis, Ciudades del Mundo Antiguo, una historia. En este caso, el segundo vídeo constará del análisis, el trabajo sobre 4 ciudades antiguas, todas ellas también muy conocidas y ubicadas en esta ocasión en la actual Siria, salvo la última de ellas, que es Karkemish, que encontramos pues prácticamente en 2 países, entre Siria y Turquía. En cualquier caso, estamos en una zona muy concreta del Próximo Oriente, con ciudades muy significativas. De hecho, volveremos de nuevo a este ámbito geográfico para el trabajo de otras ciudades también muy conocidas y llamativas para pues el gran público y naturalmente también para aquellos especializados en el trabajo del mundo antiguo. Bien, decía entonces que vamos a trabajar 4 ciudades de Siria. Serán Alepo, Damasco, Ebla y Karkemish, que como señalaba, pues se encuentra también en territorio turco. Empezamos por lo tanto con Alepo, muy conocida por las circunstancias de la guerra civil en Siria, desde hace ya prácticamente una década. Alepo, denominada Calpe, Beroea por los macedonios, Alep por los turcos y denominada Alab en árabe, es una antigua y famosa ciudad del norte de Siria que hoy permanece todavía habitada. De hecho, estamos hablando de una ciudad que ronda los 5 millones de habitantes, por lo tanto, una ciudad de considerable extensión y muy habitada. Estamos hablando, de hecho, de la segunda ciudad de Siria. Decía que Alepo existe como núcleo poblado desde el segundo milenio antes de Cristo, tal y como señalan ya las fuentes hititas. La referencia histórica más antigua corresponde al año 1780 a.C., cuando era capital del reino de Yamhat, un reino de carácter comercial que estuvo presente en las fuentes durante cierto tiempo. Más tarde caería en manos hititas hacia el 1600 a.C., de hurritas e incluso egipcios. Con posterioridad, Alepo estuvo bajo el poder asirio, persa, grecorromano, bizantino, ¿no? Como veis, por lo tanto, una ciudad que ha pasado por distintas fases en su historia bajo poderes diferentes. Fue asediada por los cruzados y cayó en manos árabes para luego caer en manos mongolas en el siglo XIII. Hoy en día, como ya he comentado, es una ciudad habitada que conserva un núcleo antiguo pues muy significativo, a pesar de las destrucciones sufridas por la terrible guerra civil que tenemos en Siria. La otra ciudad que vamos a trabajar es Damasco, como ya anunciaba, la capital actual de Siria, denominada Dimishk en árabe, llamada ciudad del Jazmín o paraíso oriental. Los primeros asentamientos de Damasco datan del séptimo milenio antes de Cristo, siendo mencionada en los anales egipcios ya de Tutmosis III, quien la acabaría finalmente conquistando. Desde antiguo fue un gran centro religioso, económico y cultural de todo el Levante, por lo tanto, de toda una región culturalmente significativa. Los primeros asentamientos datan del séptimo milenio, como ya se ha comentado, y se establecen en torno al sitio denominado Tel Ramat.
Damasco pertenece al reino Hicso durante un par de siglos en el marco de la provincia denominada Amurru, siendo además mencionada en la Biblia, concretamente en el Génesis. El historiador Flavio Josefo la hace una fundación de Uz, que a la sazón sería un hijo de Aram, un nombre que evidentemente alude a los arameos. De esta manera, con los semitas arameos, se forma en el siglo XI a.C. un reino que recibe el nombre de Aram Damasco y que acabaría enfrentando al reino de Israel en el siglo VIII a.C., aunque posteriormente firmaron un acuerdo mutuo de ayuda frente al poderío verdaderamente amenazante del reino neoasirio. Su rey más notable fue Hadad, y la ciudad acabó sometida finalmente a los asirios, como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que era el poder principal en la zona en esa época, y después a los egipcios del faraón Necao II, así como a los neobabilonios. Más tarde, Damasco cae en manos de Alejandro Magno y mediado el siglo I a.C. es sometida por la Roma de Pompeyo. Damasco acabó formando parte de la Decápolis grecorromana, aunque estuvo un tiempo bajo control nabateo. Se puede decir que, al igual que Palmira o Petra, por ejemplo, Damasco fue un núcleo esencial en las rutas comerciales, estando unida por vía terrestre con otras principales urbes de toda la región levantina y próximo oriental, como es el caso de Jerusalén. De hecho, Jerusalén se puede contemplar la puerta de Damasco, que precisamente es por donde se entraba a Jerusalén procedente de la capital siria. Damasco destacó con mucha posterioridad como capital del califato omeya. Naturalmente hay mucha más historia detrás de Damasco, pero lo significativo creo que es lo que hemos comentado. Bien, después de Alepo y Damasco, nos vamos a centrar en una ciudad en principio menos conocida. Estuvo durante un cierto tiempo dentro del halo misterioso de las ciudades cuyo asentamiento pues no se conocía. Es el caso de Ebla, pero que acabará siendo, como voy a comentar, pues un núcleo y un poder significativo a la altura de cualquier otro poder y cualquier otra ciudad, estado en Mesopotamia y al nivel también de las localidades egipcias. Ebla estuvo ubicada cerca de Alepo, en el norte de Siria, aunque se conocía su existencia desde el siglo XIX, ya que en Tello, en la Tello sumeria, una inscripción menciona la localidad de Ebla como el lugar de procedencia de la madera con la que se construyó un famoso templo. Se puede decir que fue arqueológicamente descubierta en los años 70 del pasado siglo XX por parte de dos arqueólogos italianos de nombres Paolo Mattiae y Giovanni Pettinato, quienes descubrieron un palacio y, lo que es más significativo, además de la estructura, pues miles de tablillas cuneiformes datadas en el tercer milenio antes de Cristo, que confirmaba que el yacimiento de Tel Mardik era la Ebla que se mencionaba en los textos sumerios y acadios. Estas tablillas formaban parte de un gran archivo que contenía textos de carácter administrativo, religioso, épico, tratados internacionales, diplomáticos, listas reales e incluso hasta diccionarios. Con ello, naturalmente, pues se confirmaba la significación de Ebla y pues se hacía justicia un poco al hecho de que apareciese mencionada en los textos sumerios y acadios, lo cual ya es indicativo no solo de su antigüedad, sino de su relevancia.
Se confirmaba entonces así que Ebla había sido un núcleo económico y religioso relevante, un centro de poder, por lo tanto, a la altura de los mesopotámicos y los egipcios. Ebla estuvo gobernada por un rey, fue una ciudad-estado importante durante 2 milenios, el tercero y el segundo, si bien acabó destruida por los acadios y fue dominada por Ur y por Yamkat, aunque renació, según consta en los textos de Alalá, entre 1800 y 1600 a.C. bajo los amorreos, siendo en este caso su primer rey Ibit-Lim. Hacia 1600 fue asediada por los hititas de Atusili I y lograría sobrevivir ya a partir de ese momento solo como un pequeño núcleo, verdaderamente como una aldea, podríamos decir, hasta bien entrado el siglo VII de nuestra era. Finalmente, nos queda por tratar la ciudad de Carquemis, como habíamos mencionado, la que se encuentra, por lo tanto, entre dos países, Siria y Turquía, como ya comenté. Carquemis es muy probablemente la Jerablus bíblica, una antigua ciudad ubicada en la región conocida por los romanos como Europus, ubicada precisamente entre Turquía y Siria, en lo que es la orilla oeste del río Éufrates. Carquemis destacó como núcleo en los reinos de Mitanni durante el gobierno hitita del gran Supiliuluma I y también del asirio, para finalmente ser conquistada por Babilonia. Fue el lugar en donde, además, según reza la Biblia, egipcios y babilonios sostuvieron un combate, relevante combate armado, que significó pues la pérdida de la ciudad, la pérdida de la independencia de la ciudad. Carquemis fue descubierta a fines del siglo XIX por arqueólogos ingleses, concretamente por George Smith, y hay que señalar que en las investigaciones arqueológicas del lugar participó activamente un personaje de nombre Thomas Edward Lawrence, el famoso Lawrence de Arabia. El núcleo estuvo poblado desde el Neolítico, tal y como revelan los estudios arqueológicos, convirtiéndose en un centro mercantil a lo largo del tercer milenio, en contacto con lugares como Ebla o como Ugarit. Su momento más relevante, en cualquier caso, sería como fortaleza hitita en Siria y también como núcleo administrativo hasta su final desaparición de la historia. Bien, y con Carquemis pues ponemos punto y final a este segundo vídeo, donde hemos analizado 4 importantes ciudades antiguas ubicadas en Siria. Y simplemente pues me queda recordaros que si os ha gustado pues suscribiros, dejar tu like, los comentarios que tengáis a bien colocar, sean críticos o no. La idea es que nos podamos enriquecer mutuamente con este tipo de vídeos e iniciativas. De manera que pues os emplazo para el tercer vídeo de la serie, donde trabajaremos otras 4 ciudades que naturalmente no voy a desvelar todavía, sino que lo dejaré para que lo descubráis al comienzo del tercer vídeo. De manera que hasta entonces, pasadlo muy bien y hasta luego, que estéis bien.